Capítulo 5. Alabado sea tu nombre. El día de hoy titulé la clase Jesucristo, el Hijo engendrado de Dios. Alabado sea tu nombre. Jesucristo, el Hijo engendrado de Dios. Capítulo 5 de Primera de Juan. Alabado sea tu nombre. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Alabado sea tu nombre. Hermanos, se pueden sentar. Tenemos que entender que el conflicto mundial sobre la tierra no es Dios el Padre, sino su Santo Hijo, Jesucristo. Porque en todas las naciones, en todos los pueblos, los gobiernos, las religiones reconocen a dioses falsos, pero hay un mandamiento sobre todas las malas enseñanzas, y es que solamente Dios tiene un solo Hijo engendrado, y sobre ese fundamento se basa nuestra fe, porque sin el Cristo y sin la resurrección de Jesucristo no hay evangelio. Porque Dios fue bien claro en su palabra desde un principio. Siempre ha dado evidencias, ha escrito. Y a través de lo que vamos a estudiar hoy, pues vamos a repasar ciertas escrituras, palabra de Dios, escrita en la palabra de Dios. ¿Creemos a la palabra de Dios o no le creemos? No podemos decir que le creemos a la palabra de Dios y solamente creer en ciertos versos, en ciertos capítulos que nos conviene. Tenemos que aceptar la palabra de Dios. La palabra dice en 1 Corintios 12:3, dice que por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, porque Dios tiene todo en control, todo paso por paso. Y
para poder ver que Dios, que Cristo es el Hijo engendrado, vamos a verlo a través de las Escrituras. Si nosotros vamos a remontarnos en un principio por qué las falsas profecías, o sea, los falsos profetas, los falsos maestros. Porque en la confusión es que el enemigo tiene ese arte, tiene esa habilidad de confundir al pueblo de Dios. Y a través de las generaciones, a través de los siglos, los hombres, especialmente aquellos que se dedican al estudio, a la enseñanza, supuestamente al estudio de la palabra, han contaminado, han alterado la palabra de Dios por medio del lenguaje, de la escritura, la lingüística, ¿verdad? Lo cual Cristo desde un principio Dios, si ustedes se van a Génesis capítulo 6, 11:6, cuando hay Dios de una lengua es que surgen todas las lenguas. Pero ¿por qué lo hace? Porque para poder confundir al pueblo, porque ellos querían ya saber y querían alcanzar al cielo, querían seguir, querían ser, ya eran rebeldes, ya tenían esa soberbia de tratar de ser más que Dios. Alabado sea tu nombre. Y por eso en ese capítulo del verso 7 ustedes ven ese comienzo. Alabado sea tu nombre, lo cual es hoy. Porque si ustedes ven y estudian, por eso hay que ser bien cuidadosos cuando se estudian y se leen las Biblias, porque hay muchas que están alteradas. Y por eso cuando yo enfoco la palabra engendrado, es un mensaje directo. Porque engendrado, dentro de nuestro lenguaje, se reconoce que es un ser humano, en este caso hablando del humano, que nace de una fémina, de una mujer. Y en este caso es Jesucristo naciendo de ¿quién? De María, ¿verdad? Si vamos a Lucas 1:30, dice, para que ustedes vean ese proceso. En Génesis 1, en Lucas 1, capítulo 1, verso 30, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Miren ahí que dice su padre, pero en letra minúscula, porque David no es el padre de Jesucristo. Por eso hay que mirar, observar, analizar y estudiar lo que estamos leyendo, porque ahí dice su padre, pero en letra minúscula. Y a través de la Biblia, si vamos a Salmo 110, y hay diferentes evidencias, pruebas, cuando hay más que evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como dije anteriormente, engendrado único y el primogénito de la resurrección. Alabado sea tu nombre. En el Salmo 110, como le dije uno, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es David. Ya David había tenido esa revelación de quién era el Cristo, que quién iba a ser Jesucristo, siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y ya Él está llamando que Señor a Jesucristo. Alabado sea tu nombre. En 1 Corintios 15:25 dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al postrer enemigo que será destruido es la muerte. Alabado sea tu nombre. Que se encuentra en Apocalipsis 21:14. Porque al final del milenio entendemos que cuando Cristo termina este gobierno terrenal, lo que se llama el gobierno del milenio, donde Cristo durante 1000 años va a gobernar y va a ejercer su poder, su justicia, porque el reino de Dios es real. Y
Y cuando nosotros estamos luchando, peleando esta batalla espiritual, es con un propósito, y es de que nosotros llegar a ser que partícipes de ese reino, porque hay que pelear esta batalla. No es fácil, pero para eso Cristo nos dejó su santa palabra, nos dejó su Santo Espíritu, envió el Santo Espíritu, el Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos lleve a través de las bajadas y subidas de nuestras vidas. Porque todos tenemos pruebas, pero estas pruebas son para que nosotros crezcamos, para poder crecer. Porque sin las pruebas no vamos a crecer. Y por eso a veces las necesitamos. Y hay pruebas que vienen porque están para nosotros, y hay otras que nosotros no las buscamos por la ignorancia, falta de madurez, y porque no obedecemos la palabra de Dios. Alabado sea tu nombre. En el mismo, mencioné en Apocalipsis la muerte, al final, Apocalipsis 21, 14, como dije, al final, que es el postrer enemigo, la muerte va a ser destruida, o sea, lanzada al lago de fuego. Entendemos que el lago de fuego es el lugar donde todos aquellos que mueren sin Cristo, que no aceptaron a Jesucristo, que rechazaron al Señor, van a ser condenados y lanzados al lago de fuego. Y su figura, aquella figura que Dios le había prometido, que nos ha prometido en Génesis 1:26, que nosotros vamos a tener ese privilegio, esa promesa de un cuerpo celestial, van a perder ese privilegio y van a ser transformados, enjuiciados y transformados automáticamente a un gusano en singular. Isaías 66:24. Porque eso va a ser el castigo eterno para todos aquellos que se rebelen. Acuérdense que Dios en esta nueva era, como se dice, en la época de la gracia, nos ha hablado por su Hijo. Somos salvos por la gracia. No somos obligados, sino por el amor de Dios, el cual entregó a su propio Hijo, para que nosotros tengamos ese privilegio de ahora de ser salvos. Alabado sea tu nombre. Por eso nosotros no nos podemos dejar confundir, desviar por las malas enseñanzas. Y nosotros tenemos que examinar lo que escuchamos. Hay creyentes que escuchan pasivamente y hay creyentes que escuchan activos, he dicho anteriormente. El que escucha activamente es el que analiza, va paso a paso. No carga la Biblia por cargarla, la estudia, la analiza, los versos, los estudia, para que así a través de ese estudio viene ese conocimiento y después del conocimiento esa sabiduría, para que se haga convicta en nuestras vidas. Porque ustedes saben que para que esas verdades se hagan convictas tenemos que vivir esa experiencia, como le pasó a Pedro. Pedro le dijo al Señor que no iba a negar al Señor, ¿verdad? Pero pasó esa prueba y tuvo que vivirla. Después de la crucifixión, la resurrección, no era el mismo Pedro. Era un hombre de convicción, de una sola pieza. Porque entonces crecemos y la muerte o ese miedo pasa a ser historia. Porque el enemigo juega con el ser humano a través de ese miedo, que a veces es falso, que a veces confunde al pueblo de Dios. Alabado sea tu nombre. Y por eso no nos podemos dejar de confundir ni tener ese miedo, esa influencia del miedo. Para que ustedes vean lo real que es Dios y lo que es, dice la palabra en Daniel 7:13 y en verso 14, dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y ahí ustedes pueden ver que dice que
pueblos, naciones y lenguas son eternas. Por lo tanto, el reino es real. Por lo tanto, los pueblos son reales. Las naciones son reales. Y no perderemos nuestras lenguas, porque Dios lo ha prometido. Está escrito, es palabra de Dios. En Daniel 2, en el verso 34, 35, y en el 44 y 45, habla bien claro, cuando Cristo venga a tomar posesión, destruir todos los reinos terrenales que son influenciados por el príncipe de las tinieblas, por el enemigo, lo cual Satanás tiene jurisdicción por ley, porque Adán se los entregó en su caída, en su muerte espiritual, porque Adán no murió físicamente, murió espiritual. Por eso es que la palabra es bien clara y por eso nos indica del nuevo nacer, espiritualmente hablando. Hay que renacer del espíritu, como dice la palabra. Pero seguimos. En Juan 1:29, otro testigo, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo que quiero ver a través para que ustedes vean cómo va la secuencia de que Cristo es real, que Cristo vino en carne. Hubieron testigos, hay evidencias, no solamente de hombres terrenales como usted y yo, sino que más adelante vamos a ver Dios mismo hablando y reconociendo quién es Jesucristo. Alabado sea tu nombre. En Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Evidencia y testigos, y en este caso Juan el Bautista y los que estuvieron allí, pero Juan el Bautista fue el que oyó la voz de Dios Todopoderoso, el Padre de Jesucristo, con letra mayúscula, porque el Padre de Dios, cuando ustedes leen, tienen que estar en letra mayúscula. Y yo lo he visto en letras minúsculas en muchas Biblias. Alabado sea tu nombre. Porque el Padre es nombre propio para el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre. En Mateo 17:5, otra evidencia. Ahí fue en el monte, cuando la transfiguración de Jesucristo. Cuando se le transfiguró, y ahí habían tres testigos, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Otra orden, una orden directa, solamente a Jesucristo oí, escucharlo, obedecer, porque Cristo está representando a Dios Padre en la tierra. Vino a obedecer palabra por palabra la que ya estaba escrita, porque Cristo en ningún momento cambió ni desobedeció al Padre. Alabado sea tu nombre. Se sometió, lo cual, si se sometió, quiere decir que es hijo. Imposible de que sea el Padre, porque se somete al Padre. Alabado sea tu nombre. Pero toda esta realidad no la podemos ver espiritualmente hablando si no hay una transformación espiritual en nosotros, que es el nuevo nacer. Por eso la palabra dice en el capítulo 6, 44, verso 44, verso 65, dice que Dios es el que nos trae
Dios y el Espíritu no es dado para poder ver esa realidad y comenzar esa transformación espiritual, la cual es la misma la cual que allá en la conversación de Nicodemos, capítulo 3 de Juan, Nicodemo le hace estas preguntas, Cristo le explica, alabado sea tu nombre, y a través de la conversación en el 12 del mismo capítulo 3 dice, si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Alabado sea tu nombre. Cristo diciéndole a Nicodemo, que Nicodemo no podía entender. Por eso es que la palabra dice en el capítulo 2 de 1 Corintios, dice que el hombre espiritual, o sea, el hombre terrenal no entiende, en el capítulo 14 al 16, no puede entender las cosas que son del espíritu. Sin embargo, el hombre espiritual puede ver las cosas que son del espíritu. Alabado sea tu nombre. Pero para poder estar en esa etapa hay que volver a nacer. Ese es el nuevo pacto. Sin esa nueva transformación, ese nuevo renacer, no podemos ver las cosas que son del Señor, todas las promesas que Él nos ha dado, porque es un proceso, es una ley. Alabado sea tu nombre. Todos aquellos, por eso es que ustedes ven tantas doctrinas, más de 10.000 doctrinas y religiones, todas dicen que dicen la verdad, todas alegan, dicen que predican a un Dios, que predican a Jesucristo, pero no es lo que ellos digan, es lo que está escrito, lo que está ordenado y de la manera que está escrita. Porque muchos dicen que Jesucristo seguro es el Hijo de Dios, pero lo dicen con letra minúscula. Rechazan de que Cristo vino en carne, que nació de María, que creció, que convivió, que vivió, que corrió, que jugó. A los 29 años promedio por ahí comenzó su ministerio, después de ser bautizado. Y por unos 3 años predicó el evangelio del reino. Son evidencias, son reales. Los judíos, que son los pueblos, el pueblo judío, que es el pueblo testigo, ocular, físico, y los romanos de aquella época no pueden negar eso, parte de la historia. Por eso es que es escrito, por eso es que la Biblia tiene todas las fases de las ciencias, de la historia humana y espiritual. No pueden negar esa parte de la historia. Los judíos no niegan esa parte de la historia. Lo único que dicen es que Cristo fue un hombre, como cualquiera otro, ¿ves? Pero no pueden rechazar ni negar que ese hombre existió. Y más que hombre es el Hijo de Dios, porque están las pruebas. Por lo tanto, hay evidencias de toda la vida de Jesucristo y de todas las profecías, desde antes, desde un principio, desde allá de Génesis 3:15, que ya estaba puesto la profecía que venía de que Dios iba a enviar a un Mesías, a su Hijo, a Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Y desde antes de la fundación, ya Dios tenía ese plan prefijado. Alabado sea tu nombre. Nosotros, los hombres, con el poco conocimiento que nos ha dado Dios, pues a veces nos desviamos, nos corrompimos y somos enemigos propios. Somos enemigos nosotros mismos, porque podemos creerle a la ciencia, podemos creerle a todo el mundo, pero no le podemos creer, no creemos a la palabra de Dios, porque es una guerra espiritual. Alabado sea tu nombre. Y vienen con muchas excusas, muchas técnicas, pero no son técnicas, no son opiniones. Tenemos que estar firmes en lo que está escrito. La palabra de Dios es bien clara. En Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 4, miren lo que dice. Amados,
no creéis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Alabado sea tu nombre. Mencioné que en 1 Corintios 12:3, si nosotros es imposible que no podamos ver esa verdad. Si estamos guiados por el Espíritu Santo, alabado sea tu nombre. Y si estamos guiados por el Espíritu Santo es imposible. Y si queremos irnos en contra, es soberbia. Aquella misma soberbia, aquella misma destrucción que se refleja en Satanás en Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28. La rebelión, la soberbia de Satanás. Si hay esas características en nosotros, las cuales ustedes pueden ver en esos dos capítulos de Isaías 14 y en Ezequiel 28, pues entonces algo anda mal en nosotros. Si la condición del hombre es la que dice, como la que dice en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, algo anda mal. Porque entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque nosotros no podemos engañar al Señor. Nosotros no es que seamos perfectos, pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer y a través del crecimiento del conocimiento de la palabra es que podemos alcanzar la madurez espiritual. ¿Cómo vamos a podernos graduar de un doctorado, una maestría, si ni siquiera vamos a un primer grado o a un cuarto grado a la escuela superior? ¿Cómo podemos cruzar un lago si no comenzamos a nadar, a practicar? Y si no podemos cruzar un río, ¿cómo podremos cruzar un océano? Tenemos que ir paso a paso para poder crecer y para poder alcanzar ese conocimiento, para que ese conocimiento alcance ser sabiduría de lo alto. Porque esa facultad que nosotros tenemos de razonar, que Dios nos las ha dado, nos las ha regalado, es un privilegio de ser y buscar esa imagen, esa semejanza cuando llegue el momento de la transformación completa, como dice la palabra. Alabado sea tu nombre. Porque acuérdense que nuestra ciudadanía está allá arriba, Filipenses 3:20, 21, ¿verdad? Estamos esperando. Quiere decir que nosotros estamos en un proceso de madurez, de crecimiento. No es que hoy ya soy salvo por la misericordia de Dios y ya está todo bien. La palabra dice que nuestra salvación se puede perder en Apocalipsis capítulo 3, 5. Los nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Porque nuestros nombres son predestinados, están predestinados. Pero también la palabra dice que pueden ser borrados. Alabados. Y no es para meter miedo, pero es una realidad. Si la palabra dice, como dije anteriormente, que Isaías 66:24, la segunda muerte, está bien clara. Eso es real, no se puede cubrir. Dios es amor, pero también Dios es un juez de justicia, el cual que envió a su Hijo y se lo crucificaron, lo crucificamos, ¿verdad? Pues justo, es justicia. Alabado sea tu nombre. Mateo 22:41, cuando le mencioné anteriormente el Salmo 110, dice en el 43, Él les dijo, pues como David el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha o diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Alabado sea tu nombre. Por eso le dije que allá decía Padre, pero con letra minúscula. También esa verdad, evidencia la pueden conseguir
La encontré en Marcos 12, capítulo 35 al 37 y Lucas 20, 41 al 44. Alabado sea tu nombre. Porque nosotros hemos entrado a ser hijos espirituales, como dice allá en Hebreos 12, 9, porque es el comienzo de esa transformación, de esa etapa, hijos espirituales, una vez que seamos totalmente y alcancemos esa salvación y esa transformación, hijos adoptados, y aquellos que alcancen el ser hijos facultados. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Porque esa categoría de ser facultado es un privilegio, pero hay que pagar un precio, como en todo. Porque a todos aquellos que quieren estar cerca del gobierno de Cristo, del gobierno de Dios y de su Hijo, como hoy usted si quisiera estar al lado del presidente de los Estados Unidos, allí en la Casa Blanca y en todos sus alrededores, van a tener que pagar un precio, porque no todos llegan a la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente gobierna sobre todos los residentes de esta nación. Pues el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo es igual, es real. Nosotros hemos aprendido de Dios y hemos establecido los gobiernos terrenales. Lo único que el gobierno de Dios es perfecto, el de los hombres es imperfecto, hasta que venga Cristo para poner ley y orden. Y con todo eso durante 1000 años no se le va a hacer fácil. Pero como Él tiene el poder, se enderezan porque se enderezan. Alabado sea tu nombre. No es, ay bendito, no pude llegar, me fui para el cumpleaños, mi hijo vino. O sea, esas excusas no van a existir. Porque acuérdense que el padre de las excusas es Satanás desde un principio. Lo primero que dijo Adán fue que es la mujer que tú me diste. Rápido buscamos las excusas. Alabado sea tu nombre. En hebreo, alabado sea tu nombre. Hebreo, vamos a buscar Hebreo, capítulo 1. Aleluya. Mire lo que dice en Hebreo del verso adelante. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si Cristo se sienta al lado, si esta persona se sienta, vamos a usar persona en este caso para explicar, ¿cómo es posible que el Padre en Jesucristo es el mismo? Y este es Dios hablando. Se sentó a la diestra. Ocupa, son dos posiciones. Y en todo tiempo dice a la diestra del Padre. Cristo dice a mi Padre, a mi Dios, cuando le habla a María, allá en la resurrección. Alabado sea tu nombre. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, engendrado. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adoren los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice,
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Miren lo que dicen aquí en el 6, en el verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios introduce a su Hijo, no solamente a los terrenales, sino al mundo espiritual. Y le da una orden a los ángeles de que tienen que ¿qué? Adorarle, someterle, porque van a estar bajo la jurisdicción, porque en todo lugar tiene que doblar rodillas sobre Jesucristo, dice la palabra en Filipenses, capítulo 2, 9 al 11. Alabado sea tu nombre. Son pruebas que no las podemos negar, pero como es espiritual, a veces dice la palabra que el príncipe de este mundo que le da ceguera espiritual a los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. Porque la incredulidad, y por medio de esa incredulidad se ciegan espiritualmente y no pueden ver esa verdad de que Cristo es el Hijo unigénito engendrado de Dios, el único. Alabado sea tu nombre. Has amado, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Alabado sea tu nombre. En Primera de Juan, capítulo 4 nuevamente, pero en el 13, miren lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, 13, dice, en estos conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Alabado sea tu nombre. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Alabado sea tu nombre. Si buscamos, por ejemplo, las evidencias en cómo ese gobierno, esa transformación de alcanzar esa madurez, esa transformación total para ser hombres y mujeres celestiales, como dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 15, porque hay cuerpos terrenales y celestiales, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 5. Porque Dios siempre ha hablado, nos habló con evidencias. Mire aquí en el 5, capítulo 5, verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Alabándose a tu nombre.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un ejemplo de lo que va a ser el reino celestial. Celestiales reinando sobre los terrenales. Alabado sea tu nombre. Cuando Abraham tuvo que pagar diezmos al rey, porque Melquisedec fue un rey que no se le conoce principio ni fin. Un ángel. Hoy pues enseñan todas esas malas enseñanzas, que Melquisedec era Jesucristo, muchas cosas, dicen muchas cosas. Una de dos, ¿le creen a la Biblia o no le creen? O predican sin Biblia, no sé. Entonces, es bien claro, un ejemplo de cómo el gobierno celestial va a ejercer sobre los terrenales aquí en la tierra cuando Cristo comience su reinado al final, después de la gran tribulación. Porque después de la gran tribulación viene la gran catástrofe y comienza el reino del milenio, con Cristo siendo la cabeza de ese reino. Alabado sea tu nombre, aquí en la tierra. Primera de Pedro 3:22 dice: subió al cielo y está a la diestra de Dios, y a él están ¿qué? Sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo tiene que estar sujeto bajo Cristo. En el presente, todo lo que es espiritual, celestial, está bajo la autoridad de Cristo, menos en la tierra, porque somos aquí un poquito cabeciduros, ¿entiende? Y es un plan, porque hasta que no se cumpla la palabra de Dios, no todos entramos a ese mismo patrón. Por eso es que al final, todos los enemigos, incluyendo que la muerte, van a ser destruidos. Alabado sea tu nombre. Filipenses, como dije anteriormente, 2:9-11, dice, mire, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios no necesita nada de nosotros. Dios envió a su Hijo para que por su amor fuéramos salvos, para que seamos salvos. Lo único que Él demanda y exige de nosotros es que nosotros reconozcamos que Jesucristo es su amado Hijo, que lo envió, que lo entregó. Y entonces, pues nosotros hemos cambiado, el ser humano ha cambiado, o quiere cambiar el plan y el propósito de Dios, lo cual es imposible, porque lo que está, y lo que está escrito está. Porque ni siquiera Dios mismo cambia el plan que tiene para con nosotros. Porque pasado, presente, futuro y eternidad, Dios lo cubre todo. Ese es su santo poder, lo cubre todo.
No podemos hacer nada. Somos incompetentes. Tenemos que admitir que somos incompetentes. Tenemos que admitir que sin Dios no somos nada. Solamente lo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos en ocasiones, por un accidente, una enfermedad, una simple enfermedad. ¿Cómo podemos paralizarnos? Alabado sea tu nombre. Si Dios no tiene poder, solamente que detenga el aire, el oxígeno, a ver lo que le sucede a todo lo que tiene la vida sobre la faz de la tierra. Se tomarían segundos en como las leyes que Él tiene, las leyes naturales que le ha dado el conocimiento al hombre de que las pueda analizar, estudiar. ¿Ah? Hoy la ciencia médica ha avanzado que toma embriones de una fémina o de un, o sea, de un más del hombre, coge un espécimen del hombre y lo inyecta a una fémina y la fémina puede ser fecundada y tener un hijo. Esa ciencia sí, crear vida no puede, porque el hombre no puede hacer eso. Ni siquiera pueden hacer una hormiga. Sin embargo, no pueden creer en ese gran milagro que ocurrió allá, que dijimos allá en Lucas, cuando María, ¿por qué la mente del hombre es pequeña cuando quiere ser pequeña? Prefieren decir que vienen de bestias que decir que vienen de alguien o de algo que es celestial. Y esas personas que piensan eso no son personas sin educación secular. Son personas que tienen mucha educación secular. Tienen doctorados, maestrías, científicos, doctores, y todo tipo en toda área de la educación. Para que ustedes vean cómo Dios los entrega a una mente reprobada, dice la palabra, por su dureza de corazón. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alabado sea tu nombre. Porque si no aprendemos, si Dios no nos enseña, no podemos aprender. Alabado sea. Mire lo que dice en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Letras minúsculas, porque vamos a ser adoptados. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea tu nombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Alabado sea tu nombre. Las evidencias están, los testigos, esos testimonios están ahí.
En uno de los primeros, cuando allá Pedro, ¿verdad?, dice lo mismo en uno de sus primeros discursos en Hechos capítulo 2, 31 al 33. En el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Durante el proceso del tiempo aquí, en esos 40 días, cuando Cristo caminó entre ellos, comió, compartió entre ellos, cuando la duda, porque todavía estaban dudosos, Cristo le dijo: toquen y ve y saber que los espíritus no tienen carne y hueso, y yo tengo, ¿verdad? ¿Qué evidencias más que esas? ¿Qué evidencia de que Cristo come? Pidió pescado. Es real. Como los hombres hoy tratan de buscar las avenidas, se inventan muchas cosas para confundir al cristiano. Pero ¿saben qué? Confunden al cristiano que no estudia la palabra, que no es activo. Porque lo que yo estoy leyendo aquí, ustedes deben estar cotejándolo, ustedes deben seguir siguiendo. Porque yo me puedo equivocar. La lectura, la visión es traicionera. Pero si lo leo, está escrito, como cuando yo digo a veces allá a los hermanos, yo no quiero que ustedes digan que yo dije. Si ustedes me van a acusar, ustedes digan: el hermano leyó. Y allá ustedes son los jueces. Porque si yo leo de la palabra, están apuntando a Dios, porque esta es la palabra de Dios. Yo leo lo que está escrito. Entonces, pues ustedes acusen a Dios. Si ustedes creen que me van a acusar a mí, no me están acusando a mí, están tratando de acusar a Dios, ¿verdad? Se están buscando un problema con Dios, porque es la palabra de Dios. Porque si yo no lo leo, si no lo sé, no lo leo. Porque poder hablar 2 o 3 horas podemos, pero son inventos, técnicas, y no es saludable. Alabado sea tu nombre. En Mateo 16, cuando la pregunta le dice, cuando Cristo le pregunta, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Cristo le responde, ¿verdad? ¿Quién le reveló esta verdad a Pedro? Dios Padre, porque David y Pedro tuvieron el privilegio de que tuvieron esa revelación, que Dios les reveló a Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Y como dije anteriormente en 1 Corintios 12:3, si no es por el Espíritu, nosotros no podemos alcanzar, no podemos ver esa verdad. A veces escuchamos, cuando escuchamos predicaciones, enseñanzas, tenemos que ir a través de la Biblia para así no ser confundidos, porque podemos ser confundidos. Y bajo esa confusión podemos estar en peligro. En 2 de Juan, capítulo 2, Segunda de Juan, único capítulo, pero en el verso 3, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Ustedes ven cómo está bien específico de la posición de Jesucristo? Y es triste ver cuando se nos cambian las escrituras, pero somos víctimas de esas trampas porque no seguimos el patrón que Dios nos ha dejado. Y es que tenemos que escudriñar, tenemos que buscar de la palabra de Dios para que no seamos confundidos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo
Capítulo 2, 3. Miren lo que dice. Nadie os gane en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Alabado sea tu nombre. ¿Por qué es importante entender el plan de salvación? Si no reconocemos y no entendemos los fundamentos que Dios nos ha dejado por medio de esa fe, implementada en un comienzo desde allá, desde Abraham, que él entendió, que él pudo ver, de que Dios tenía, que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, resucitando a Cristo de entre los muertos. Pues entonces, como dijo Pablo, si no entendemos y aceptamos y reconocemos que hay una resurrección, en vano es nuestra fe. Porque todos tenemos que reconocer que el Cristo, el fundamento del Evangelio, reconocer que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, que nació de mujer, como dice la palabra, y que ese mismo Cristo, Jesucristo, fue crucificado y que al tercer día resucitó, pues estamos perdidos. Si no reconocemos esa verdad, si no tenemos esa verdad en nuestros corazones. Porque todos entendemos y sabemos que en Romanos, y lo leo, es fácil, Romanos capítulo 9, 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea tu nombre. Si vemos eso y entendemos esa verdad, lo cual es el fundamento, que ya estaba predestinado, todo estaba establecido. Porque miren, vamos a buscar a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, del 15 en adelante. Vamos a ver. Miren lo que dice, palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es permanente, establecida por los siglos de los siglos, desde antes. 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y rocío, el mismo libro y también a todo el pueblo.
diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Alabado sea tu nombre. Cristo, el sacrificio perfecto. No había no hay más que buscar. Por eso es que hay que tener cuidado, porque nosotros podemos blasfemar, podemos poner el sacrificio en segunda mano, y por eso tenemos que ser cuidadosos, porque Cristo cubre el sacrificio perfecto. Y hay que tener cuidado, porque hay religiones que ustedes ven que siguen practicando cosas antiguas por la ignorancia, pero la palabra dice que la ignorancia y nadie podemos ser culpables. Tenemos que buscar lo que es la verdad. Y la palabra no se equivoca. En Efesios, mire lo que dice en Efesios 3:10, el misterio, que no es misterio porque Dios lo ha revelado, que nosotros no lo queramos ver, que nosotros no lo queramos aceptar, porque si la palabra dice que es así, es verde, porque hay que buscar más. Mire lo que dicen en Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Alabado sea tu nombre. Y nos preguntamos, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué Dios nos ha dicho ahí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No somos nosotros. ¿Pero a quién? A principados, a potestades en lugares celestiales. Ustedes ven lo delicado que es la palabra de Dios, especialmente cuando se enseña a aquellos que enseñan la palabra de Dios. Porque pienso yo a veces miro y puedo ver, pero como el poder de Dios es tan grande, los ángeles llenan el templo de Dios y están aprendiendo de la iglesia. Están aprendiendo, porque están aprendiendo de su santa palabra. Por eso hay que tener cuidado, y la palabra que se predica debe ser la escrita, porque es palabra de Dios. Y tenemos que ser bien cuidadosos en lo que enseñamos. Alabado sea tu nombre. Colosenses, capítulo 8, capítulo 2. En el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Alabado sea tu nombre. La palabra no miente. ¿Le creemos a la palabra o no le creemos? ¿Obedecemos a la palabra o tenemos consecuencias? Y todo aquel que no acepta
que reconoce y confiesa a Jesucristo, como dice las Escrituras, está en riesgo de que se pierda. Y es triste, y la palabra es clara, y dice cuál es el fin de aquellos que se pierden. Y también dice de la victoria de aquellos que sean salvos. Porque vamos a ser partícipes, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Está bien claro. Alabado sea tu nombre. Mi exhortación siempre es que escudriñen lo que decimos, velen su familia, velen sus hijos, peleen esa batalla, porque sin Cristo no hay vida. Acuérdense que la palabra dice que Cristo es que la verdad, camino y la vida. Sin Cristo no vamos a llegar al Padre, porque Cristo es el puente. Pero para que Cristo sea el puente en nosotros, para llegar al Padre, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y una de las sencilleces más básicas en el ser humano es en aprender a ser discípulo, obedecer, someterse, obedecer la palabra de Dios, obedecer, como dice la palabra, las leyes, obedecer las leyes de la tierra siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Tenemos que saber examinarnos, porque hay leyes que están surgiendo cada día que son más y más enemigas, porque es lo que dice la palabra, tiene que cumplirse. Y hasta que el colmo del pecado no alcance el máximo, la venida de Jesucristo no se puede efectuar. Porque acuérdense, la primera etapa en la gran tribulación es la venida de Jesucristo. Los 7 años, 3 años y medio de confusión, prosperidad terrenal a nivel de los gobiernos, confusión, 3 años y medio, segunda parte, la gran tribulación, guerra, todo lo que puede haber, todo lo que está estipulado y escrito en la palabra de Dios, las plagas, y al final de la gran tribulación, la manifestación del Hijo de Dios, el cual viene para tomar lo que es de Él, lo que Dios ha predestinado, lo que Dios ha creado desde un principio, como le leí yo anteriormente. Porque para Él fue que Dios hizo la tierra, hizo el universo, para que su Hijo sea partícipe de ese gobierno universal. Y al final, para concluir, Primera de Corintios, capítulo 15, ...25... dice: y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba.
De la misma manera que Cristo se sometió a lo que el Dios Padre le ordenó, ¿quiénes somos nosotros para desobedecer la palabra de Dios? Tenemos que obedecer la palabra de Dios, comenzando en sencilleces, en nuestros propios hogares podemos comenzar, ¿verdad? Y participando y creciendo en el conocimiento de la palabra. Y de la única manera que podemos crecer es atendiendo a las clases, viniendo, buscando a donde se enseña la palabra de Dios. No solamente aquí, en todo lugar a donde se enseña la palabra de Dios. Porque es nuestra responsabilidad y está en nuestra ley del libre albedrío, en nuestro razonamiento de hacer esa decisión. Una vez que entremos, porque una vez que somos salvos, volvemos a nacer. Ezequiel 36:24, tenemos ese corazón nuevo. Comenzamos esa larga jornada. Alabado sea tu nombre. Hermanos, que Dios los bendiga. El tiempo, pues, como siempre, avanza. Y vamos a orar. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para entonces despedirnos. Y como dije anteriormente, excusemos al hermano Cordero porque tenía esa reunión antes mencionada y entonces pues se me dio la oportunidad de yo presentar la clase. Gracias al Señor, gracias a los hermanos y para adelante, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por todas tus ricas bendiciones, Padre. Gracias en el nombre de tu amado Hijo, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de cada día y de haber llegado a tu casa de oración, Señor. Permite que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Permite que cada hermano aquí presente, Señor, se edifique, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Permite que nosotros podamos ser luz entre las tinieblas, que podamos ser luz en nuestros hogares, Señor, alrededor de nuestras familias, Señor, nuestros familiares. Mira aquellos familiares, Señor, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad de ser salvo, Señor, porque como la palabra es bien clara, Padre, y dice bien claro en tu santa palabra, Señor, que hay un solo Dios, Señor, y un solo mediador entre tú y los amados y los hombres, Señor. Tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que nació de mujer, creció, Señor, y fue crucificado y al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a tu diestra, Señor. Ayúdanos a creer esa verdad, Señor, que esa verdad sea convicta cada día más, Señor, en nuestro corazón. Mira aquellos, Señor, que no pudieron llegar. Tú conoces la razón, el por qué no pudieron llegar, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales. Tú conoces la razón, las enfermedades, Señor. Tú tienes el poder de sanar, Señor. Tú conoces la voluntad de cada uno de ellos. Mira aquellos que están en las cárceles, Señor, en las prisiones. Tú sabes el por qué, Señor. Mira los líderes de estas naciones que están rigiendo, Señor, bajo el pecado. Los líderes de las naciones, Señor, ten misericordia por ellos, Señor, porque es tu voluntad de que todo hombre sea salvo, Señor, y que venga en ese conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a pelear esta batalla espiritual, Señor. Ayúdanos a hacer luz, Señor, entre nuestros familiares. Te pido nuevamente, Señor, por cerca de ángeles a nuestro alrededor, para que nosotros podamos seguir caminando, Señor, guiados bajo el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de tu amado Hijo, de tu Santo Espíritu, te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.
Esilo lui nie perstä kulle. Monu tai solavara. Irkutenkin konne roketin alva nim toi. Levama vetnale da sam. Ange ekoli. Oi yes, un mortelare se fermoi. Ne malo son. Ai ne rivenga. Ogite. Oreiu. La knögi votirke. La erse tirke ke. Ai ne o que tal evo ne deve tocar a tale ora y que colet. Un mumlet. Ora que pleti que estoy yo de no que cae. Aquí tu ablegau. Ogite torco. Eve un isnior una unge. Omige sore. Arvala palatino. Desne tane secchia. Non ho un letto. Aquí ni con lo cero. Arala qui se arvala parecchio cero. La utilizze. Poi un. Ne va che ti puoi rumonnata. No. La utilizze è un gusne. Aria gusne. Oh, ne volet. Nada, ecco. Cielo.